Primero que nada, un agradecimiento a Edgar por esta invitación. Como le estaba comentando ahorita hace unos minutos, bueno, es un gusto estar aquí presente con ustedes. No había tenido la oportunidad y bueno, siempre después los estoy viendo ya en el YouTube. Ya no nada más es pensando en, qué padre porque pude asistir, ¿no? No tanto como a compartir, sino que tampoco he tenido la oportunidad de estar presente ¿cómo se llama? Asistiendo, pues, no nada más como presente. Bien, ya como lo comentó Edgar, mi nombre es José del Toro, soy ingeniero químico, tengo ya casi 30 años de experiencia desarrollando sistemas de gestión, el, trabajando también en los que son los aspectos de calidad. Me he desarrollado principalmente en la industria de los alimentos y bueno, he estado en diferentes partes de la etapa de la industria de los alimentos, ya no solo en lo que es el proceso como tal, sino también en lo que es la parte de los conocidos como bienes de consumo, en lo que es ingredientes, materiales de empaque, cadena de suministro, no sé, también cadenas de distribución, etcétera. También estuve un tiempo como auditor de tercera parte, un tiempo como consultor, un tiempo como instructor. Y bueno, el tema del día de hoy es la integración de lo que son los sistemas con la planificación estratégica. El contenido de esta charla, de esta plática que tendremos el día de hoy, los centré en tres temas principales, sí, tres temas principales. Uno en sí, lo que es la planificación estratégica. Hablaremos un poco del concepto, de cómo lo aplicamos de manera histórica, cómo se ha venido desarrollando a través de las décadas. El uso del sistema de gestión, aquí enfocándolo como tal a partir de ISO 9001, pero recordando que todos los sistemas de gestión nos pueden servir para ello, pero me enfoqué principalmente al más común, ¿no? Al que prácticamente utilizamos todos o utilizamos derivaciones de los conceptos del mismo. Y Tasgram, que con eso cerraré, les explicaré un poco de lo que es este acrónimo. Pues la definición de la planificación estratégica como tal es que es un programa muy amplio, ¿sí? El concepto como tal nos permite trabajar en lo que es el diseño para alcanzar los objetivos de la organización, pero también la metodología de cómo vamos a ir respondiendo a través del paso del tiempo, ¿sí? Pensando como tal, como los mismos sistemas de gestión, que es una metodología dinámica, que no es nada más algo que vamos a hacer una vez, o pensar que nada más lo tenemos que hacer porque es un debe. En este caso, si volteamos a ver los esquemas, no aparece como tal en ninguna de las cláusulas de los esquemas de gestión que estemos manejando, sino que es una metodología que requerimos como parte de la visión del negocio, como la misión del negocio. De aquí, bueno, estos son los objetivos de lo que es la planificación estratégica. Sí, lo podemos manejar como cinco objetivos principales. Esto, reiterando, es un concepto como tal, no es un debe, porque si me podrán decir, oye, yo trabajo de otra manera y es válido. Sí, no es como hablando de inocuidad alimentaria, que decimos siempre tenemos que hacer todo con el HACCP y nos basamos en la metodología que tiene el Códex o lo que tiene la FDA. No, aquí les voy a platicar un poco de lo que es la planificación estratégica, sí, basada en algunos libros que he leído y también con mi experiencia. Entonces, el primer objetivo es establecer la dirección estratégica. La dirección estratégica la podemos clasificar en tres partes. Uno, que es la definición de las metas que la empresa quiere alcanzar. La segunda es indicar dónde se deben asignar los recursos. Y tercero es centrar en los objetivos estratégicos cuáles son las prioridades. ¿Sí? Porque al final podemos tener varios, pero hay unos que decimos estos son los principales, es lo que es la estrategia. El segundo objetivo es esa priorización de la asignación de recursos. Esto nos va a asegurar que se asignen de manera eficaz y no hablando solo de recursos, porque regularmente pensamos en recursos y podemos pensar en financieros, ¿no? También tenemos los materiales y los humanos, que es, por ejemplo, de lo que estaba hablando Iván hace unos minutos, cuando nos estaba hablando de
Inteligencia artificial, no hay que olvidar la parte del recurso humano, ¿no? El talento, el desarrollo humano. Incluso si lo mezclamos un poco con lo que son los conceptos de manufactura esbelta, pues recordamos que uno de los 8 desperdicios es ese, ¿no? El mal manejo del talento humano. El tercer objetivo es establecer los estándares de excelencia. Esto es que la organización debe ser capaz de establecer cuáles son los valores compartidos y los estándares de excelencia. El cuarto es afrontar los retos de lo que es el entorno externo, que siempre está cambiando. Entonces, nuestro plan estratégico no está escrito en piedra. Debe de ser lo suficientemente flexible para gestionar las contingencias de lo que es la incertidumbre, de lo que son los cambios. Si hemos estado trabajando en los últimos, que serán 7, 10 años, se ha vuelto cada vez más común, y no me fue muy corto, posiblemente hace 12 o 15 años, ya se empezaba a trabajar cada vez más con los conceptos de lo que es el plan de manejo de crisis, el plan de continuidad del negocio o el plan de contingencia. Entonces, nuestro plan estratégico debe de tener esa flexibilidad para cuando hay una situación que se sale de lo que nosotros habíamos estimado, de lo que iba a funcionar de manera, digamos, estricta, de acuerdo a nuestros planes, de acuerdo a nuestras estimaciones, el plan debe de funcionar. Debe de poder llevarnos a la misión, a la visión, a alcanzar esos resultados que mencionábamos en un principio. Y el quinto es establecer una base para el control y la evaluación. La planificación estratégica debe permitir a nuestra organización controlar el éxito y los fracasos. Para ello es importante tener las mediciones del rendimiento o el seguimiento de los objetivos estratégicos. Y los planes de acción deben de actuar como un mecanismo de control. ¿Sí? Esto pues estamos hablando de relacionarlo con lo que es la mejora continua. Ahora, ¿qué beneficios nos otorga la planificación estratégica? Podríamos centrarlo en dos principales. Hay que recordar que esta planificación estratégica siempre y cuando sea exitosa, nos va a ayudar como organización de dos maneras. Uno, o la principal, va a crear, no la principal, perdón, la primera, digámoslo así nada más, crea conciencia de las prioridades de la empresa en sus empleados, porque al final del día todos formamos parte de esta entidad, todos formamos parte de la organización. Y en segunda manera, es que mejora el trabajo en equipo. Esto permite a los empleados lograr los objetivos de manera efectiva. ¿Y a qué me refiero con este tema de la mejora del trabajo en equipo? El- en ocasiones pasa que nos centramos tanto en nuestras áreas o nuestro equipo de trabajo nada más, pero en el que yo soy responsable, en el que yo lidero, que se me olvida que lo que yo haga impacta en las demás áreas, ¿no? Ampliando un poco la parte del enfoque. Voy a tratar de retomar un poco para que sea un poco eh, más claro o más didáctico la explicación de los beneficios. Cuando hablo de mejorar el enfoque, voy a generar un entendimiento de lo que es la misión, los valores y la estrategia corporativa de la empresa entre todas las partes interesadas, tanto interna como externa. Me va a permitir desarrollar un plan de acción basado en la información actual. Va a establecer los hitos para monitorizar los logros y evaluar los resultados y también nos permite crear información para promover los productos y servicios de la organización. Esto recordando porque lo estamos planificando. No es de que yo estoy en la ducha y se me ocurrió. No, todo lo vamos organizando. Por eso enfatizo partes interesadas, internas y externas. Y aquí estamos utilizando ya el lenguaje que vamos a ver declarado en las normas. Y retomando lo que les mencionaba de la mejora en el trabajo en equipo. Y el trabajo en la planificación estratégica no es responsabilidad de una persona, no es responsabilidad de un departamento, sino que, y sí, vamos a decir, va a haber alguien, va a haber una o dos personas quizás que lideren este esfuerzo para crear un foro que nos permita entender cuál es el propósito de nuestra organización y los valores que había mencionado en la mejora del enfoque que nos van a permitir influir en las decisiones. Va a mejorar la comunicación entre lo que conocemos como la alta dirección y el resto de los que integramos la organización y establece ese marco con el que vamos a entender el cambio porque nos permite fomentar el pensamiento estratégico y enfocarnos también en las áreas significativas que contribuyen al éxito a largo plazo de la organización. Y me gusta mucho enfocar en esta parte de la mejora del trabajo en equipo. Les voy a dar un ejemplo eh, que me tocó ver
en una empresa en la que estuve asesorando hace un tiempo, teníamos problemas para el envasado de un producto. El, no sé qué tan familiarizados estén, son unos bidones de aproximadamente 5 litros de volumen para pasar un producto en particular, pero se tenía un problema con el sellado del liner, porque el acabado de la corona del bidón no tenía un corte perfecto, ¿sí? Y el liner no se adhería de manera correcta cuando se pasaba por el canal de inducción. Entonces, cuando empiezo a hacer preguntas de cómo se había seleccionado el proveedor, el tipo de producto, su material o la resina con la que estaba trabajando, en algún momento el encargado de las compras me dijo, es que sería otro que era más adecuado para el proceso. Me dice, pero nos costaba el triple. Le digo, a ver, no, vamos a cambiando el ejercicio un poco. Revisemos cuánto producto has mermado, cuánto tiempo muerto le estás dedicando, si ya te ha penalizado algún cliente porque no le has entregado, y empezamos a sacar cuentas de eso, de cuánto producto se estaba reteniendo, ¿no? Otra de las mermas, ¿no? El producto almacenado, etcétera. Le dije, ahora sí hagamos la cuenta. Vamos a tiempo extra para selección del producto mermado, o sea, todos los gastos que estaban siendo inherentes. Y resultó que aunque el otro hubiera costado en teoría el triple, realmente ya por los gastos asociados ya el producto estaba saliendo más caro incluso, ya no les iba a dejar rentabilidad aunque lo vendieran y lo entregaran. Entonces, cuando trabajamos la planeación estratégica nos, digamos, obliga de alguna manera a trabajar en equipo, y eso nos va a ayudar a enfocarnos en esas oportunidades que logramos de la misión de la empresa, pero a su vez nos permite ver el panorama completo y no trabajar solo en mi lado de la cancha, ¿no? Sino también tengo que empezar a ver cómo mis actividades o mis resultados, mis logros o mi manera de trabajar, mi manera de actuar, cómo puede impactar de manera positiva para lograr la misión y el éxito de la organización, o también de manera negativa. Porque aun cuando pareciera, oye, es que yo estoy cumpliendo mis objetivos o alcanzando mis KPIs, como lo estoy logrando, pudiera estar afectando de manera negativa otras etapas del proceso que a la larga afecten a la misión principal o el propósito principal de la organización. Bien, las 4 fases. Como les decía al principio, vamos a hablar un poco más de lo que es la parte histórica también de la planificación estratégica. En la década de los 80 del siglo pasado, el siglo XX, el desarrollo de la planificación de sistemas a lo largo del tiempo, en las empresas, en las compañías, la toma de decisiones y la planificación formal estaba vinculada de manera cercana. En esa época, en ese tiempo, se identificaban 4 principales fases o las 4 fases de evolución en lo que era la planificación estratégica. Esta primera fase era la planeación o la planificación financiera básica. Esta se centraba en tres alcances o en 3 impactos. Uno era el control operativo, o sea, las finanzas controlaban la operación. El enfoque era totalmente financiero, ingresos y egresos. Y todo lo basaban en un presupuesto anual. Todavía ahorita hay empresas que si ustedes las ubican en septiembre, octubre, empiezan a hacer un presupuesto para el año posterior, pero lo tienen así muy, ¿cómo decirlo? Acá utilizamos el término muy cuadrado en el sentido de que "Oye, es que yo para enero programé eh, hasta los gastos de papelería. Pedí un pintarrón, pedí unos marcadores, pedí el borrador, etcétera. Y si no los pediste, te dicen, no, ya, tú lo tenías programado para enero, ya no entra en tus gastos de febrero y este ya no lo pudiste utilizar. O tenías programado un análisis y por X o Y circunstancia no se pudo efectuar y empiezas a tener problemas con los de finanzas. Y esta era la primera fase que se tenía, ¿no? La segunda es la planificación basada en previsiones. Esta es una planificación más eficaz del crecimiento porque está evaluando el entorno, que podemos decir, sí, yo traigo mi planeación para el próximo año, digamos para el 2026 o para este mismo año, para el 2025, prácticamente vamos iniciando, pero me empiezo a adaptar un poco más, voy reaccionando al entorno, ¿sí? Sí tengo mis previsiones a largo plazo y la asignación, si bien sí era estática de recursos, sí toma en cuenta ese elemento de voy a evaluar el entorno.
Y porque sí debo de poder, como ya lo habíamos mencionado previamente, debe de ser flexible para poder irse adaptando y que no sea un freno, sino que sea una herramienta para la organización. El elemento de planificación orientada al exterior, esa ya era una tercera fase, ya empiezo a adaptar a crecer más, ya empiezo a crecer más en la operación, ¿sí? No tanto crecer como empresa, sino crecer más en la operación. Ya todos los compañeros o todos los miembros de la organización se empiezan a interactuar más con lo que es la planificación y no nada más vemos la planificación como la lista de órdenes de compra o la lista de órdenes de producción, sino que ya tengo una mejor respuesta incluso a los mercados, donde ya empiezo a analizar, ahorita hablaba en la etapa 2 de la evaluación del entorno, aquí no nada más estoy evaluando el entorno, ya empiezo a ver cómo reacciona el mercado, la competencia, y empiezo a tomar otro tipo de previsiones, ya hago un análisis, o ya hacemos, porque no es una persona, lo hacemos como organización, hacemos un análisis efectivo de la situación y una evaluación de esa parte de la competencia que si se fijan, esto se empieza a relacionar con lo que salió en el Annex SL del 2012, donde decimos, ya empiezas a evaluar tus partes interesadas y cómo impactan esos factores externos en tu organización. Y ya se hace una generación de alternativas estratégicas efectivas y ya la asignación de recursos es más flexible, ¿sí? Porque ya empezamos a decir, bueno, sí, yo tengo planeado esto, pero puedo hacer una inversión que pueda tener un mejor rendimiento a corto plazo y ya no necesariamente la tengo estática. Y finalmente, el cuarto elemento que es ya la gestión estratégica, donde estamos consolidando todos los recursos de la organización para que se pueda crear una ventaja estratégica, ¿sí? Ya no nada más es yo planeo para un año, sino que ya empiezo a trabajar con todos mis recursos y mi marco de planificación ya es un poco más predictivo. Sí, ya lo elijo de manera estratégica, ya no hago planes solamente para el 2026, ya puedo pensar en, ¿qué voy a hacer en el 2026? Pensando que ahorita estamos en el 2025, ya empezamos a visualizar qué vamos a hacer en el 2026, qué vamos a hacer del 2026 al 2028 y qué vamos a hacer del 2026 al 2030. Y entonces ya mi proceso de planificación se vuelve un poco más innovador, un poco más flexible y creo un sistema y un entorno de valores favorables para toda la organización, ya no solo para la, digamos, unidad de negocio, sino para todos los que estamos dentro. Bien, ahora, eso, digamos que fue las bases del último periodo, de los últimos 15 o 20 años del siglo XX. Ya pensando en lo que es el siglo XXI, trabajamos ya de una manera. Es un proceso similar a los 10 pasos que se están mostrando en esta diapositiva. Aquí se vincula lo que es la planificación y la implantación. Esto permite a la organización una gestión de manera continua, ¿sí? Aquí, bueno, estos 10 pasos es muy parecido a lo platicado, iniciamos y decidimos el proceso de planificación estratégica. Entonces ya no es tanto de que hay un líder y que nos va a ir diciendo la clásica, ¿no? Yo tengo un martillo y todo lo veo en forma de clavo, ¿no? Sino que ya en equipo vamos viendo de acuerdo a lo que hemos trabajado, lo que estamos evaluando en el mercado, cómo se está comportando el proceso, podemos ir desarrollando la planificación de la organización. Si recordamos a cuando cambia la versión de la ISO 9001 de la edición 2008 a la 2015, se soltó el trabajar con muchas herramientas y eso nos hizo más flexible. Antes nada más trabajábamos con los planes de calidad y incluso en las capacitaciones era de, a ver, cuenta los debes de la norma, ¿no? Y había que nos decían, no, son 100, no sé, yo no me acuerdo el número, pero los manejaban muy precisos. Dices ahora, no, ya no me debo de ser tan cuadrado en ese aspecto. Hay varias herramientas de planificación, veamos cuál se adapta a la organización o podemos adaptar y hacer uno que sean dos o más estrategias y las integramos a la organización. Identificamos los mandatos organizacionales, esto es nuestra estructura organizacional, cómo la vamos a trabajar en el sitio, la importancia de la misión de la organización. La misión, la visión de la organización son aspectos fundamentales para la planificación estratégica porque son los que marcan la pauta
de hacia dónde vamos a llegar o hacia dónde nos vemos, e incluso los segmentan. Ahorita podemos ver empresas que tienen su misión y valor, perdón, su misión y visión particular, y luego la vemos, pero mi misión 2025, mi misión de aquí al 2030. Sí, ya empiezo a planificar por varias etapas. Los valores de la organización también son un parámetro muy importante porque son con los que vamos a fundamentar la cultura de la organización. El, el tema de la cultura tiene aproximadamente unos 18, 19 años que se han estado trabajando, pero ya no nada más por cultura de que nos lo pida una norma, por ejemplo, desde 2012 para acá los esquemas de GFCI, empezando con BRC y otros que nos van pidiendo la cultura de inocuidad. No, aquí lo que hablamos es que estos valores son la cultura de la organización, no es una cultura normativa, una cultura donde decimos, bueno, ¿cómo quiero que se comporte mi personal? ¿Cómo queremos que se comporten mis compañeros? ¿Cómo queremos que sea el comportamiento o el impacto que tiene la organización con la comunidad? Evaluamos los entornos externos e internos, que son los que nos van a estar impactando, pero también los que vamos a estar impactando nosotros, los problemas estratégicos que enfrenta la organización, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, que vamos a detonar para gestionar esos problemas. El 7 es muy importante, revisar y adoptar las estrategias o el plan estratégico. Pero el punto clave en ese paso 7 es la revisión. Reiterando lo que decía en el anterior diapositiva, no está escrita en piedra nuestra planificación estratégica. Tenemos que establecer los criterios, sí, pero debemos de adaptarnos. Regresando a la definición, debe de ser flexible para adaptarse a los cambios. El octavo, que es la creación de la visión organizacional, retomando la parte de los valores, enfocamos la visión de la organización. El 9 es desarrollar el plan de implantación eficaz. Aquí tenemos que tomar en cuenta el entorno interno, el personal con el que trabajamos, cómo los queremos desarrollar, cuál es el camino por el cual que podemos pensar que se va a implantar. Por ejemplo, me tocó una empresa donde estaba en una zona rural hace 8 o 9 años, no, ya una década, donde me tocó auditarlos y cuando me mostraron los planes de capacitación estaban hechos de cortos de películas y con eso tomaban un tema, les explicaban y tomaban cortos de películas y así se le quedaba más grabado a la gente. Pues quizás en una planificación estratégica no podamos hacer eso, de estar tomando cortos de películas, pero sí vamos a buscar la manera o debemos de buscar la manera de que todos los miembros de la organización la puedan ir entendiendo y esto vamos haciéndolo en cascada. Y hay que estar monitorizando estrategias y el proceso de planificación. Retomando la parte del 7, vamos a revisar la información, hay que monitorizar los resultados y el proceso de la planificación estratégica. Hay que asegurar que sí se estén alcanzando los resultados que estamos buscando y esperando. Ahora bien, el- la planificación estratégica podemos encontrarla que es muy parecida a lo que es los planes de mejora continua. Sabemos cuándo vamos a arrancar, cuándo vamos a detonar, pero no tiene un fin. Es como un viaje, es como si nos sacáramos el premio de un viaje alrededor del mundo, pero nosotros no queremos parar, solo vamos a estar haciendo escalas. Y esas escalas en cada punto que lleguemos es la evaluación, ¿sí? Entonces, esta etapa de la evaluación es esencial para la continuidad de la planificación estratégica. Cuando lo que veíamos en lo anterior es, bueno, ya mis estrategias las implementamos o nuestras estrategias ya han sido implantadas en el periodo de tiempo razonable y el equipo con el que estamos participando, el equipo de planificación, debemos revisar cada una de esas estrategias, medir los resultados contra las expectativas y decidir cuál es el plan de acción adecuado para llevar a cabo o para llevar al equipo a un nuevo ciclo de planificación estratégica. Para esto, pues no, nosotros como parte del equipo de planificación estratégica debemos de definir roles y responsabilidades tanto para la implantación completa del plan, así como para definir cuándo se han cumplido las metas y los objetivos. Ahora, algunas preguntas clave para, para esta evaluación pues, son estas 6, ¿no? Obviamente no está limitado,
son 6 sugeridas. La primera, obviamente, es la más crítica. Si se han alcanzado las metas y los objetivos en el plazo previsto. Si es así, bravo, excelente. Hay que reconocer, recompensar y comunicar el progreso, ¿sí? Porque no todo es tener reuniones para regañar, para llamar atención o para enderezar el rumbo. También es válido reconocer, incluso si recordamos de las 8 disciplinas, la octava es esa. Vamos a reconocer el esfuerzo del equipo. Ahora, ya evaluamos con base al plazo de tiempo que definimos, no se alcanzó, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿el plazo era realista? Quizás fuimos demasiado optimistas, ¿no? Y el plazo fue muy corto. Entonces, veamos, vamos en el camino, se está mejorando, entonces nada más es modificar el plazo. La otra opción es, bueno, ¿y si han proporcionado los recursos adecuados? Porque pudimos haber hecho una planificación, tal como nos lo marcan las normas ISO, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Y es tu planificación para alcanzarlos. Y en esos estamos incluyendo recursos. Pero ¿y si no se proporcionaron? Quizás esa fue la razón. Todo estaba bien, pero por X o Y circunstancias no pudimos obtener los recursos. ¿Se han priorizado las tareas de manera adecuada? Sí, a veces eso es lo que puede costar un poco más trabajo, cómo priorizar, porque podemos tener una lista muy grande de tareas y todas las queremos hacer al mismo tiempo. Y a veces decimos, bueno, esto es más fácil y la hago primero, pero en ocasiones el dedicarle tiempo a las fáciles no necesariamente eran las más importantes, a las que tenemos que priorizar. O si en todo caso se podrían modificar esas prioridades, quizás en algún momento, por el método que empleamos, no las priorizamos de manera adecuada. Otra opción puede ser modificar los objetivos. Si recordamos de la metodología SMART, dependiendo de cómo la encontramos en la traducción, una de esas nos marca que también debe ser alcanzable. Y quizás esta está muy parecida con el primero. Quizás era alcanzable en un cierto plazo, pero ya en el plazo cuando lo planteamos no era alcanzable. Y la última, que es parte de la mejora continua. ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje derivadas del seguimiento de estas actividades? No es nada más hacer las actividades por hacer, sino también aprendemos de los tropiezos, ¿no? Hemos encontrado en mucha literatura, podemos encontrar frases donde nos alientan a eso, a no desesperarnos, a no rendirnos. Y si les gustan las películas de superhéroes, recordarán que en la de Batman Begins, una de las frases o la frase que más se le queda grabada a Bruce Wayne era la que le decía el doctor Thomas, su padre, ¿no? Decía, ¿para qué caemos? Para aprender a levantar, ¿no? Ese es el punto 6 en el que se centra. Ok, quizás no lo alcanzamos, pero ¿qué aprendimos? También lo vemos en las normas ISO, que nos hablan, sobre todo en la norma ISO 9001, que nos habla del conocimiento de la organización, que no se debe de perder. Ok, este es un tema importante. Se reconocen las dificultades de implantar una nueva estrategia, ¿sí? A veces no hay consenso de cuál fue la verdadera causa del fracaso, ¿sí? Lo más fácil es encontrar excusas, pero sin embargo, ahora el foco se puede desplazar de la reducción de costos, reducción de personal, la reingeniería de proceso, buscar el aumento del rendimiento operativo, expansión, estrategia, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos evitar? ¿Sí? Estos 7 ejemplos o estos 7 obstáculos son los que debemos de buscar evitar cuando estemos trabajando en la implementación. El primero es cuando llegamos a la conclusión de no vale la pena implantar la estrategia. De entrada necesitamos que la estrategia tenga apoyo de la dirección. Debemos de asegurarnos que la dirección sea el primer convencido de que la estrategia, la planificación que desarrollamos, el plan que trazamos es el adecuado. Y el segundo también tiene que ser por parte de nosotros, de los que estamos diseñando la estrategia. Esta estrategia tiene que ser innovadora, claro, pero también realista, específica y le debe de dar a la organización y al personal algo que esperar. Entonces, sí, lo primero que debemos evitar es caer en el no vale la pena. Y porque lo más difícil, hablaba de cultura en las diapositivas anteriores, lo más difícil es cambiar una cultura, es cambiar la manera de trabajar, es cambiar
Siempre lo hemos hecho así. Me tocó hace muchos años ya en una empresa de lácteos que trabajaba con muy malas prácticas. Les estoy hablando para los que viven en México, trabajan con normas mexicanas. En ese tiempo todavía no existía la NOM 251. Les estoy hablando de finales de la década de los 90. Trabajábamos con la NOM 120. Y, y lo primero que vi el primer día, una falta total de buenas prácticas de manufactura, una contaminación por doquier. Entonces, al finalizar el día, voy con el dueño, el director de planta, y lo primero que le empiezo a decir es la lista de hallazgos del por qué creía que teníamos una gran cantidad. Estoy hablando de que casi el 60% de la producción era para reemplazar devoluciones y de producto que llegaba, las cubetas de crema que nos llegaban de crema de base de leche de vaca y de grasa vegetal, eran como un volcán en erupción, se destapaban y se desbordaba la crema. Entonces, cuando le empiezo a decir cuáles eran, sin tener aún el análisis microbiológico, solo de ver cómo estábamos trabajando, el supervisor de producción me dice, no, no puede ser eso. Me dice, siempre hemos trabajado así, no ha pasado nada, ¿no? Entonces ya estamos tan acostumbrados, ya habíamos normalizado la contaminación de tal manera que se les hacía normal que llegaran de devoluciones. Entonces, a veces ese cambio es cuando empieza la gente, oye, ya ni el esfuerzo que estoy dando, no vemos mejoría, y el primer obstáculo es ese. Vamos a encontrar esa resistencia al cambio que nos va a decir que no vale la pena implantar la estrategia, perdón, y es lo primero que tenemos que enfrentar y motivar para el cambio. El segundo es la falta de claridad en la implantación. El- Esto igual también visto por la experiencia, que muchas veces se suele ignorar la planificación de la implantación. Tenemos un plan de acciones, tenemos una urgencia por comenzar. Pero hay una serie de cuestiones que debemos de abordar antes, lo que ya mencionaba hace unos minutos. ¿Cuáles son las prioridades? Podemos tener 20, 30, todas las actividades que querramos, pero debemos de ir priorizando. Debemos de asignar plazos, porque si no asignamos plazos realistas, que lo que habíamos en la anterior diapositiva, bueno, y no se alcanzó en la evaluación, no veamos los plazos, porque quizás esos plazos tan exigentes de que, sobre todo últimos años, que estamos muy acostumbrados a la inmediatez, digo, ni siquiera estoy seguro de si existe la palabra, pero lo he escuchado mucho. Entonces, pensando en esa inmediatez, nos lleva a que no alcancemos o no se lleguen a alcanzar los resultados en los primeros plazos establecidos, y eso puede llegar al primer elemento otra vez, que no vale la pena implantar la estrategia. No olvidar las lecciones aprendidas, vamos arrancando, vamos trabajando, vamos guardando esa información y que no quede como un intento fallido. El tercero es las partes interesadas no comprenden la estrategia. Podemos ser unos grandes expertos. De hecho, no sé, podemos decir es que traigo tanta experiencia, he planificado, y como me tocaba ver al principio que llegaban los consultores y le entregaban así un paquete a la empresa y le decían, aquí están todos los documentos, aplica la función de buscar y reemplazar, donde dice a la empresa le pones tu nombre y listo. Y dices, eso no es un sistema, ¿no? Y lo mismo va a pasar en la planificación estratégica, no podemos llegar a una lista de actividades que ya hice yo en una empresa y dejárselas a otra para que nada más lo sigan y yo en un mes voy a ver cómo funciona. No. Aquí necesitamos conocer la empresa, necesitamos conocer la operación. Entonces, una de estas funciones es poder vender y explicar la estrategia a todos, porque eso les vamos a mostrar qué es lo que queremos lograr. Entonces, tenemos que conocer el contexto de la organización, tenemos que conocer qué es lo que se espera al momento de que estemos planificando la estrategia. Entonces, eso no puede venir ya de algo que ya habíamos hecho antes, nada más. Sí, nos va a servir, es conocimiento que tenemos, pero aquí tenemos que ver qué es lo que necesita la operación. Entonces, lo primero es comprender la estrategia, su importancia y cómo nos va a afectar a cada uno de los que participamos en la organización. Entonces, este plan de implantación no solo es de incluir a la alta dirección, sino también a gerentes, mandos medios, supervisores, y a todas las demás partes interesadas en la operación. Otra es que no se han aclarado estas responsabilidades, ¿no? Y en ocasiones lo dejamos muy ambiguo. Desarrollamos una serie de actividades y todo queda como el nombre de un departamento, ¿no? Esta tarea la va a hacer producción, esta tarea la va a hacer
mantenimiento, está el aseguramiento de la calidad y así. Entonces, no damos las responsabilidades de manera específica y claras para la implementación de la estrategia. Entonces, si la tarea de la implementación queremos que sea más fácil, es asegurar que la red se extienda lo suficiente para dar sentido también de propiedad, sentido de compromiso y responsabilidad para que se lleve a cabo. Una responsabilidad sin autoridad termina regularmente en un fracaso total. Entonces, tenemos que asegurar que las instrucciones sean claras y estar monitorizando el progreso de esa implantación. Bueno, sobre este punto, el quinto, el compromiso del CEO y los actos directivos disminuye cuando comienza la implantación. Aquí sí, obviamente, para que la implantación sea exitosa, tenemos que asegurar que la alta gerencia se pueda ver comprometida durante toda la fase de la implantación, para que vea cuál es la visión, la comunicación de todos los elementos, porque esa es la importancia de la estrategia para asegurar el futuro de la organización. Normalmente sí nos dan el impulso inicial, pero también tenemos que asegurar que, por eso hablábamos de los plazos que sean importantes y la prioridad de las tareas también para que vaya viendo y que no se crea al principio, otra vez, que no vale la pena implantar la estrategia. El de que no se reconocen los obstáculos. Les mencionaba desde las dos metodologías anteriores, la de los 80 o ya en este siglo, eh, el entorno externo es cambiante. Entonces, las organizaciones es normal que encuentren obstáculos durante la fase de implantación. Aquí es importante que se reconozcan como reales y se aborden rápidamente. Reiterando, esta planificación es flexible o debe ser flexible. También aquí es donde invitamos a que todos participen. No es nada más de que pues, yo soy el bueno, yo soy el que tiene la experiencia, yo soy el que sé. No, debemos de alentar a todo el personal a buscar soluciones innovadoras para superar los obstáculos que se van afrontando. Lo recordamos de la expresión clásica, que los cabezas piensan más que ojos. El séptimo nos dice, la implantación de la estrategia se centra en la alta gerencia. Las organizaciones creen que el desarrollo y la implantación de la estrategia son responsabilidad de la alta dirección o de la alta gerencia. Mientras se implanta la estrategia, la organización debe dirigir el negocio, debe dirigir la empresa y cumplir los objetivos para satisfacer las necesidades o expectativas de los clientes. La alta dirección, los accionistas, lo que esperan es que esta estrategia se implante sin permitir que su rentabilidad o el servicio al cliente disminuya. Así que tenemos que asegurar que esta implantación o el plan de la implantación debe integrarse con las actividades diarias de la organización. ¿Qué es lo que nos toca? Incluso nos llega a tocar a veces cuando estamos desarrollando o implantando un sistema de gestión. Y me dicen, no, pues es que yo tenía este trabajo y ahora tengo que hacer más actividades, ¿no? Empiezan a lo que veíamos en el anterior, que empezamos a ver como un obstáculo, pero ya después dimos, no, es que no nos está quejando, no, hay que ver cuál es la situación por la cual lo empezamos a ver como obstáculo. Entonces, digamos como conclusión de estos temas nada más es la estrategia de la empresa tiene un fuerte impacto en su ventaja competitiva. Es un proceso exhaustivo, sí, y requiere mucho tiempo también, pero también crea nueva energía, nuevas ideas y reitero, cuando veamos los principales beneficios, nos ayuda con el trabajo en equipo. Esto también va a dar dirección, visión y responsabilidad a la organización y al mismo tiempo va a proporcionar a todos, a la misma organización, al personal, a nuestros compañeros, a todas las partes interesadas, un sentido de dirección para lograr la visión y los objetivos que nosotros mismos definimos, ¿no? Y por lo tanto son objetivos compartidos. Bien, esta es la conocida como pirámide de la excelencia. Esta pirámide ilustra la excelencia empresarial en la parte superior. Aquí nos dice que para alcanzar la excelencia, pues utilizamos una variedad de herramientas de mejora, ¿no? Aquí se muestran varias, pues lo voy a poner esto de una vez. Entonces vemos criterios de modelos de excelencia en el negocio, vemos las herramientas de Six Sigma, herramientas de manufactura esbelta, los mismos sistemas de gestión.
son complementarios y no son mutuamente excluyentes. Al contrario, podemos lograr una muy buena integración y nos van a permitir obtener mejores resultados en la operación. Entonces, esta pirámide lo que muestra son las etapas por las que una organización puede alcanzar un estatus de clase mundial y ser sustentable en el mercado, tanto nacional como global. El sistema de gestión regularmente es el primer peldaño de la escalera hacia el objetivo final, que en este caso sería una empresa de excelencia en los negocios o una organización de clase mundial, que es lo que al final del día queremos todos, ¿no? Ahora, para esto, como les decía en un principio, hay muchas herramientas, ¿no? El hecho de que todas las organizaciones empleen una variedad tan grande de programas de cambio. Digo, aquí en la diapositiva nos puse ISO 9001, el modelo de la calidad total, el FOM de europeo, etcétera. Nos demuestra cuál es la necesidad de que queremos cambiar, de que queremos crecer. Muchos de ellos no logran resultados previstos. ¿Por qué? Porque parece que lo hacemos por moda y no necesariamente los últimos o los más recientes van a ser mejores que los anteriores. Digo, no los estoy criticando, al contrario, todos son buenos programas, pero a veces perdemos el enfoque. ¿Y esto por qué ocurre? Porque quizás se encuentra en el sistema de gestión existente. Les hablaba hace unos minutos de cuando me tocó en las primeras capacitaciones de las normas ISO, que se hablaba o nos pedían mucho el cuenta cuántos debes hay, ¿no? Entonces estábamos enfocando nuestro sistema de gestión en el principio de mando y control. Y una organización de mando y control es fácilmente reconocible. Es una jerarquía funcional de arriba hacia abajo. La toma de decisiones está separada del trabajo y es un derecho, por decirlo así, o ya por denominarlo de esta manera, otorgado a los gerentes. Las decisiones se toman a menudo sobre la base de opiniones respaldadas por datos sobre presupuestos, estándares, medidas de productividad, eh, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, y esto fue muy común en el siglo XX, ¿sí? Los supuestos de mando y control. El- en esto pues hablábamos de que, por ejemplo, aquí la perspectiva era del diseño, pero era una especialización funcional. La toma de decisiones era parte del trabajo, ¿no? Que decíamos, no, solo hay unas personas o un grupo de personas que pueden tomar las decisiones. Aquí les dejo no noté la fuente. Bueno, se las doy al final, sí, creo que sí puse en la presentación la bibliografía. Pero esta es una presentación de Peter Schultz en una conferencia del Instituto, fue en el 2007-2008. Pero pongo al final para que sea un poco más claro hacia dónde va esto del mando y control. Ahora, el fracaso de muchos de estos programas de cambio pone el relieve del deseo hacer las cosas bien en lugar de hacer las cosas bien. Muchos programas o protocolos de calidad se emplean porque la dirección piensa que si se entrena a los empleados de esta manera para que presten un buen servicio, el resultado será un buen desempeño y los empleados harán todo lo posible por complacer a los clientes. Sin embargo, no tienen en cuenta el efecto que el sistema existente tiene sobre el comportamiento de las personas. Entonces, si regresamos un poco a las diapositivas, decimos, ahorita yo tengo ISO 9001, quizás no lo he terminado de madurar y ya estoy trabajando en otras metodologías, pero no las estoy integrando. Solo voy haciendo el cambio en la metodología que ya tenía, porque o bien me desesperé y digo, es que no funciona, esto no es. Por ejemplo, hace tiempo me tocaba escuchar a un cliente que no le gustaba ISO 9001, que lo hacía o lo tenía certificado porque se lo pedía a sus clientes, pero que no lo convencía porque era una gran cantidad de documentos y veíamos los objetivos de la organización que tenía documentados en su sistema de gestión de calidad y estaban enfocados, por decirlo de alguna manera, a aprobar una auditoría. Realmente no eran objetivos funcionales para la organización, ¿no? Entonces, a veces esa falta de integración es cuando
no, no vemos el resultado de la aplicación de estos programas de cambio. Entonces, la influencia de un sistema puede provocar diferentes formas de una, ¿cómo decirlo? Suboptimización, sería una palabra. Esta suboptimización puede impedir que las personas atiendan a los clientes al obligarlas a hacer cosas para servir al sistema en lugar de a los clientes. Uno de mis mentores, hace ya mucho tiempo, me decía que un sistema de gestión era como una corbata. Y nos colocamos la corbata y puedes apretar el nudo lo suficientemente bien para que te sientas cómodo, te veas bien, te puedas en un espejo y digas, qué bien me veo", o apretarlo de más y en lugar de pensar que te ves bien, te empiezas a asfixiar. Y es a lo que me refiero con ese punto. Entonces, algunos de esos temas son, por ejemplo, que un objetivo departamental tiene prioridad sobre los objetivos de la empresa. Y es lo que les comentaba de este caso de los bidones, que decía la persona de compras o de adquisiciones, que decía, no, pues es que a mí me están pidiendo, uno de mis objetivos es reducir costos de los insumos, pero no veía que al ir reduciendo o ir buscando alternativas, en lugar de estar viendo que no nada más fuera más barato, sino cuál era el impacto que estaba teniendo en la operación. Otro es el comportamiento no cooperativo entre los departamentos. ¿Sí? De igual forma, me enfoco en lo mío. Sí, oye, pero es que le vas a afectar al otro. No, pues él tiene sus métricas aparte, yo me centro en la mía. Hacer cosas que exigen procedimientos rígidos, pero que no agregan valor al cliente. Este también es muy interesante. En ocasiones queremos hacer procedimientos porque los pide el estándar, los pide el modelo que estamos desarrollando en el sitio, pero no le evaluamos cuál es el impacto en la operación. Y esto tiene a veces mucho que ver con la parte de que el consultor entrega documentos y no los tropicalizamos, por utilizar una palabra, sino que es lo que les decía en un principio, yo no busco donde diga la empresa o la organización y pongo el nombre de mi empresa y listo. Y estamos haciendo actividades que quizás ni siquiera nos aportan ya no solo valor al cliente, tampoco a la operación. Y que el sistema obliga a las personas a hacer cosas que suboptimizan los ingresos de la empresa, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo muy claro: obteniendo ventas, comprometiendo la calidad, ¿no? Es el primero de ellos. Gastar tiempo de trabajo reclamando ventas en lugar de obtener las ventas. O sea, empezamos a hacer actividades que no aportan. Por ejemplo, veía hace poco, y son estadísticas que se presentan seguido año con año, donde dicen es que México es de los lugares donde más horas se trabaja en la operación o donde más horas se trabaja en las empresas. Sí, es correcto, pero no necesariamente por estar más tiempo en la empresa vas a ser más productivo. Sino que dices, bueno, vamos a asegurar que el tiempo sea productivo. Entonces hay ciudades grandes como la Ciudad de México o la zona metropolitana aquí de Guadalajara, la zona metropolitana también de Monterrey. Bueno, ya los desplazamientos hacen que una persona pueda llegar un poco desgastado a la organización. ¿Sí? Tiempos de traslado de 2, 3 horas de ida, 2, 3 horas de regreso. Ya estamos hablando de invertir de 3 a 5 horas de tránsito entre idas y vueltas a la empresa, más el tiempo que estás allí. Y luego hay empresas que tienen jornadas un poco extendidas. Dices, oye, esto te va a ir mermando en la calidad de vida, la gente ya no se va a concentrar. Entonces tienes que buscar también esos procesos que pueden estar golpeando el rendimiento de tu operación. Lo que es, bueno, ya lo que hablaríamos aquí, esta tabla muestra lo que es la transformación introducida por el pensamiento sistémico. ¿Sí? Yo estoy viendo ahorita que ya varios se están retirando, les dejaré la tabla y un poco de bibliografía, y si gustan después en los grupos de Edgar podemos ampliar un poco, pero en resumen es cómo un sistema puede influir en las personas para que se comporten de maneras que no satisfacen a los clientes y los suboptimizan el rendimiento, que es lo que mencionaba. Cuando en el 2008 publicó Frank Llana su libro de Cultura de Inocuidad Alimentaria, enfatizaba mucho que los sistemas de gestión no solo trabajan en estructura documental, no la criticaba, no la satanizaba, sino que decía que también nuestros sistemas de gestión debían de estar modelados en el comportamiento. Sí, pero no voy a tratar de ahondar mucho en esto, también por la hora, no sé qué hora es en sus países, una disculpa. Y pues, y esto para trabajar un poco con este último tema que es el Tasgram. Bien, este.
Y no es invento mío, este me lo, uno de mis mentores, hace ya unos 10 años, 15 años, no es cierto, 15 años, y, trabajaba con este tipo de metodología, era un sistema de creación estratégica. Tasgram se basa en la idea de que una estrategia efectiva debe de considerar tanto factores internos, lo que conocemos como fortalezas y debilidades, como los factores externos, que son las oportunidades y las amenazas. Estos que rodean a la organización o proyecto y se desglosa en 7 componentes. Sí, este es un acrónimo en inglés, por cierto. El, el primero, threats o amenazas, las abilities o que son las habilidades o fortalezas, los factores situacionales o debilidades, los objetivos, recursos, alternativas y las mediciones o indicadores. Entonces, Tasgram como tal, lo vamos a poder ver dentro de lo que es la norma ISO 9001. Todas las tareas deben dividirse en funciones. Esto nos permite obtener un resultado más efectivo. Y este es el enfoque en el que se aplica con el sistema Tasgram, en el que cada componente, con la ayuda de las herramientas que le corresponden, realiza su tarea facilitando la creación de la estrategia en la empresa. Como las herramientas aplicadas son interindustriales, el conocimiento obtenido nos puede ayudar a una mejor aplicación, una mejor o mayor aplicación del sistema para crear la estrategia de cualquier tipo de organización, de cualquier tipo de empresa. Esta metodología se puede vincular a lo que es la gestión de un sistema de calidad basado en ISO 9001. Entonces, la ISO 9001 sabemos que se enfoca en lo que es la gestión de calidad y la mejora continua. Y Tasgram puede ser una herramienta útil para identificar y abordar los factores clave que impactan la calidad. Entonces, la aplicación de la metodología sería la siguiente. Por ejemplo, la identificación de las amenazas la vamos a relacionar con la cláusula 6.1 de la ISO 9001-2015. ¿Por qué? Pues porque analizamos los factores externos que pueden afectar negativamente a la organización o al proyecto, hablando de la planificación estratégica. Y toma en cuenta todos los aspectos como la competencia, cambios en el mercado, regulaciones, etcétera. El segundo elemento es que identifica las habilidades o fortalezas, que son las de la cláusula 7.2, la parte de la competencia. Aquí analizamos las fortalezas internas de la organización o proyecto y consideramos los aspectos como las habilidades del equipo, recursos disponibles, etcétera. En el tercero hablamos de los factores situacionales o las debilidades, que es aquí lo podemos relacionar con la cláusula 4.4, que aquí, perdón, aquí analizamos las debilidades internas de la organización o proyecto y consideramos aspectos tales como limitaciones de recursos, procesos ineficientes, etcétera. El siguiente elemento, los objetivos, directo a la cláusula 6.2, definimos objetivos claros y específicos que se deben alcanzar y aseguramos que los objetivos sean medibles y alcanzables. El quinto, cuando hablamos de recursos, lo podemos relacionar con la cláusula 7.1, donde analizamos los recursos disponibles para alcanzar los objetivos y consideramos aspectos tales como personal, presupuesto, tecnología, etcétera. El sexto es las alternativas, lo podemos relacionar con la cláusula 10.3, que analizamos las diferentes opciones y enfoques para alcanzar los objetivos y también consideramos aspectos tales como la innovación, la mejora de procesos, etcétera. Y finalmente, las mediciones. Aquí nos aseguramos que las mediciones sean claras, precisas y alcanzables, pero pues, desde luego definiendo los indicadores clave de éxito para medir el progreso hacia los objetivos, y esto está en la cláusula 9.1. Bien, entonces aquí pues ya estamos vinculando la metodología con la ISO 9001 y una vez que completamos estos pasos, podemos podemos utilizar toda la información recopilada para desarrollar estrategias efectivas que nos van a permitir abordar desafíos y aprovechar oportunidades. Entonces, reiterando, con con la integración entre Tasgram e ISO 9001, podemos identificar y abordar los factores clave que impactan la calidad,
podemos mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad porque lo estamos integrando en los modelos y pensando en también que vamos a buscar una certificación, desde luego, bueno, aseguramos la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001. Esta metodología Tasgram es flexible, se puede adaptar a las necesidades de cualquier organización, proyecto o incluso pensando en el sistema de gestión de calidad. Es importante comentarles, como les decía de un principio, unas diapositivas, no es invento mío y es muy probable que no encuentren una bibliografía como tal de lo que es el Tasgram. No hay un libro específico, es una herramienta de gestión que tiene, bueno, no es una como tal una base teórica documentada en la literatura académica. Esta metodología estaba basada en principios o está basada en principios y conceptos de gestión estratégica, planificación y análisis de sistemas, y lo podemos encontrar en diversas fuentes bibliográficas. Algunas obras y autores que pueden ser relevantes para entender estos conceptos, pues son los que se les muestran en pantalla, ¿sí? Y posiblemente tengan más de uno, y me van a decir, oye, aquí no viene Tasgram. Como les decía, esta es una metodología que nos compartió un asesor hace varios años en una empresa en la que yo laboraba, y con el paso del tiempo, pues me he estado, bueno, de los libros que hemos estado leyendo, que se comparten también ahí en los grupos, he estado enriqueciendo la parte de la planificación estratégica y siempre me gusta trabajar con el modelo que normalmente me enfoco. Trato de vincularlo a los diferentes sistemas con los cuales trabajo. Bueno, estos son mis datos de contacto. Me pueden escribir al correo electrónico que se muestra en pantalla o me pueden buscar por medio de LinkedIn. Asimismo, bueno, estoy ahí como Torjos Agua en los grupos de, de WhatsApp que tiene o que lidera Edgar. Torjos Agua es un acrónimo, es el dato geek de la noche. Hace casi 25 años, 24 años, cuando iba a salir la película de Star Wars Episodio 1, en uno de los foros de internet de Star Wars, alguien subió que el nombre, que podíamos diseñar nuestro nombre coreliano. Entonces era de que utilizáramos las tres primeras letras del apellido paterno, en este caso es Toro, T-O-R, y las primeras dos letras del nombre propio, en este caso de José. Y para el apellido eran las dos primeras letras del apellido materno, que sería Sa, de Sánchez, y las tres primeras letras del lugar de nacimiento, que en mi caso es Guadalajara. Entonces, por si alguna vez se preguntaban por qué decía Héctor Josagua, y así me conocen en redes desde el 2001.